Hola amigos del Juan de Mariana y bienvenidos al primer episodio del ciclo de conversaciones sobre la libertad. Hoy tenemos a Enrique Aguilar, que es doctor en Ciencias Políticas y profesor titular en la Universidad Católica de Argentina. En estas entrevistas vamos a conversar sobre los conceptos de libertad en algunos de los autores más relevantes del pensamiento político. En esta primera entrevista, que va a ser cronológica, empezaremos por Benjamin Constant y concretamente hablaremos de su famosa obra La libertad de los antiguos. Hola Enrique, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Irune? Un gusto grande saludarte. Muchísimas gracias por participar, Enrique. Si te parece, para empezar, que creo que es interesante para que las personas que nos vayan a escuchar, cuando vean este vídeo, se sitúen, ¿podrías contarnos quién es Benjamin Constant y, digamos, en qué contexto escribe? Sí, cómo no. Bueno, muy brevemente, Benjamin Constant es un autor suizo de nacimiento, había nacido en Lausanne, en Suiza, y pertenecía a una familia de origen noble francés, pero que había huido de Francia como consecuencia de las guerras de religión en el siglo XVI. Constant nace en 1767. Y un dato que merece la pena resaltarse siempre de su biografía es que él completa su educación en la Universidad de Edimburgo, que como tú sabes era uno de los epicentros de la Ilustración escocesa, de manera que él se empapó mucho de ese ideario, tuvo profesores muy célebres en Edimburgo, y es relativamente fácil adivinar en sus escritos la huella de algunas de esas lecturas, por ejemplo, autores como Hume. Entonces, él después se radica en Francia, se hace ciudadano francés después de haber comprado propiedad en tiempos del Directorio, es decir, ya pasado el terror revolucionario por los años después del 95, y ahí es cuando entabla una relación muy estrecha, sentimental incluso, con quien fue una de las intelectuales, o quizá la intelectual más importante de la Francia entonces, que fue la famosa Madame de Staël, Germaine de Staël, que en realidad era Germaine Necker, era la hija del ministro de Hacienda de Luis XVI, Necker, pero una intelectual extraordinaria, la primera gran historiadora de la Revolución Francesa, y que fue amante de Constant muchos años. Otro dato interesante de la biografía de Constant para recordar es decir que cuando se produce el golpe del 18 de Brumario y se instala el consulado, una vez instituido como primer cónsul Napoleón, Constant decide autoexiliarse, se va a Inglaterra y también viaja por distintos lugares de Europa junto con ella, y estando en el exilio escribe la primera versión muy extensa, que no se publicó estando él en vida, la que se publica es una versión abreviada, de su obra política quizá más importante, que se llama Principios de Política aplicables a todas las naciones. Además escribe una novela extraordinaria que se llama Adolfo. Escribe una obra contra Napoleón que se llama Del espíritu de conquista y usurpación en el año 13. Y cuando cae Napoleón en Leipzig, él regresa a Francia, entabla una nueva relación sentimental con otra dama muy famosa de la época, que era Isabel de Jarrière. Y Napoleón, bueno, se escapa y se instala nuevamente durante 100 días. Ahí hacen un poco las paces y Constant le escribe un proyecto de constitución a pedido de Napoleón, que nunca se terminó de sancionar y nunca rigió, porque después Napoleón cae en Waterloo, pero ese proyecto tuvo mucha influencia en otros países, incluso en Brasil, y se lo conoce con el nombre de la Benjamina. Y en la conferencia de la cual vamos a hablar hoy, a propósito del tema de la libertad, es una conferencia titulada De la libertad de los antiguos comparada a la de los modernos, que ya había recibido por parte de Constant sucesivas versiones en textos anteriores, versiones que son reunidas en esta conferencia de 1819 en el Ateneo Real de París. O sea, este es un dato importante porque la conferencia es el producto de una especie de montaje o armado de textos anteriores, salvo por muy pocos párrafos, principalmente el párrafo final, que es muy importante porque le da un giro
interesante a la conferencia, el grueso de la conferencia ya estaba escrita y uno puede encontrar en obras anteriores incluso párrafos enteros de la conferencia que están tal cual, ¿no? Desde los primeros escritos de Constant, o sea, es como una especie de leitmotiv en su obra, esta distinción entre la libertad antigua y moderna, que él consideraba muy pertinente porque él consideraba que justamente estas libertades habían sido confundidas durante el periodo revolucionario y fundamentalmente durante el terror. Sí, como tú comentas, precisamente Constant habla de lo que él llama la libertad de los antiguos, que yo me atrevo a decir que podemos llegar a identificar con lo que hoy entenderíamos como la libertad republicana, ¿no? Como parte de una comunidad y en un ámbito de lo que podemos llegar a llamar público. Pero ¿puedes tú contarnos qué es realmente para Constant la libertad de los antiguos? Sí, ahora lo vemos, solamente me gustaría añadir un dato, que si bien Constant es el autor que popularizó esta distinción, en realidad no es una distinción original de él. Esta manera de distinguir, una manera antigua de conocer la libertad, más asociada a una libertad colectiva, como tú dices, al autogobierno, y una libertad individual, es un tema que está presente hasta en el mismo Hobbes. Y de hecho, Constant cita algunas de sus fuentes, como es el caso, por ejemplo, de Condorcet, de quien recoge parte de la argumentación para contrastar el contexto antiguo y moderno, o de un economista llamado Galileo, y otros autores. Es decir, no es un tema enteramente nuevo, y de hecho, grandes estudiosos de Constant, como puede ser Stephen Holmes, considera que la primer formulación explícita, clara, de esta distinción entre dos maneras de concebir la libertad está en Montesquieu, en el libro 11 del Espíritu de las Leyes, cuando Montesquieu advierte sobre la necesidad de distinguir el poder del pueblo de la libertad del pueblo. En esa fórmula, el poder del pueblo es una cosa, la libertad del pueblo es otra. En esa fórmula, que es de Montesquieu, Holmes considera que uno puede ver de alguna manera cifrada en una fórmula apretada lo que podría ser la primera formulación clara de la distinción que popularizará Constant. Para Constant, ciertamente, como tú dices, la libertad antigua, que él también la llama libertad política, es una libertad que podemos asociar al autogobierno popular, a lo que él llamaba la participación continua y directa en las decisiones colectivas. Es decir, deliberar en la plaza pública, votar las leyes, sellar alianzas con otros polis en esa época, controlar a los magistrados, y una serie de actividades que tienen que ver con el ejercicio directo de la soberanía, dice Constant, ¿no? O sea, él las define así, como la participación activa y constante en el poder colectivo, que era propia de un contexto donde, por otro lado, había sujeción en materia religiosa, de pensamiento, en los asuntos más domésticos. Es decir, él no define las libertades en abstracto, sino las asocia a un contexto. En el caso de la libertad política o antigua, a un contexto de pequeños espacios, guerra como actividad permanente, el comercio como un accidente casi feliz, como lo llama, y sumisión de la vida privada a la vida pública, o sea, un contexto, sobre todo en el caso espartano, de absoluta simbiosis entre la vida privada y la vida pública, un contexto en el cual, como tú sabes, el ciudadano no se concebía a sí mismo, sino como parte de un hecho colectivo. Eso sería la libertad de los antiguos, como la llaman, ¿no? Y en cambio, la contrapone a esa otra forma de entender la libertad, que probablemente podríamos decir que está más ligada al concepto de libertad que de un tiempo a esta parte han venido defendiendo los liberales, y que pues probablemente se concentre en la esfera privada,
Entonces, me gustaría también eso, que profundizases un poquito más en ese otro concepto, ¿no? En el de la libertad moderna. Sí, cómo no, Irune. Yo creo que ahí, si me permites, hay un poquito de confusión a veces por una lectura apresurada de los textos o por leerlos a través de segundas fuentes o por alguna versión estereotipada. En realidad el concepto de libertad moderna en Constant es un poco más complejo. El concepto de libertad antigua no lo es un concepto sencillo, diáfano, es libertad política, es lo que ejercemos cuando vamos a votar cada tantos años y que en el contexto de las polis, algunos ciudadanos, en un contexto obviamente esclavista, que permitía que algunos ciudadanos se pasaran la vida gobernando, ejercían de manera activa, un modelo de ciudadanía activa y no pasiva como es el nuestro. El concepto de libertad moderna, que es una expresión que Constant usa indistintamente con los conceptos de libertad civil, independencia privada, independencia individual, es un concepto mucho más complejo porque abarca varias dimensiones. Quizá uno de los párrafos más capitales, más importantes, más centrales de esta conferencia para entenderla bien, está casi al comienzo, cuando él le pregunta a su auditorio, le dice, señores, hoy, cuando un inglés, un norteamericano, un francés dice libertad, ¿qué está diciendo? ¿En qué está pensando? Hoy en día, en nuestros días, que esto es un dato, de nuevo, él no la define a la libertad en abstracto. Hay todo un aspecto muy, si se quiere, sociológico en su mirada, histórico. Él no define la libertad en abstracto. Él le pregunta a su público, señores, hoy, en nuestros días, después de, él dice, después de 2000 años de distintas modificaciones que se fueron produciendo en las disposiciones del género humano, hoy, cuando un inglés, por ejemplo, dice libertad, ¿qué dice? Bueno, y ahí él lo que hace es enumerar una serie de dimensiones de la libertad, que no solamente tienen que ver con la vida privada. Eso es el punto. Ahí hay dimensiones que son públicas también. Por ejemplo, no me las acuerdo todas de memoria, pero él hace como una enumeración, ¿no? Uno podría decir que la libertad antigua en Constant se dice en singular, en cambio la libertad moderna se declina en plural, porque son libertades. Por ejemplo, la libertad de no estar sometido sino solamente a las leyes, el derecho de dar tu opinión, el derecho de elegir tu industria, el derecho de transitar, de ir y venir, dice Constant, el derecho de disponer de tu propiedad, el derecho de publicar tus ideas, el derecho de asociarte con otros individuos. Ahí ya tienes una dimensión que tiene que ver con, es una dimensión más colaborativa o cooperativa, ¿no? El derecho de asociación es parte de libertad moderna. Asociación que puede ser, por ejemplo, para profesar el culto que tú misma o tus asociados profesen, o incluso, dice Constant, para colmar, esta sí expresión me la acuerdo siempre de memoria, para colmar tus días y tus horas según tus inclinaciones, ¿no? Y finalmente, después que enumera eso, dice que además la libertad moderna es el derecho de influir sobre la administración del gobierno, por ejemplo, nombrando funcionarios, por ejemplo, mediante peticiones a la autoridad o demandas a la autoridad. Fíjate entonces que la libertad moderna también incluye una dimensión política, o sea, nombrar magistrados, influir en las decisiones públicas, hacer peticiones. Entonces, en definitiva, uno podría decir que la libertad moderna incluye aspectos públicos, aspectos privados, aspectos asociativos, aspectos puramente individuales, alguna dimensión política. O sea, yo creo que la intención de él es decir que si en el contexto antiguo la libertad política era la libertad, en el contexto moderno esa dimensión política participativa
es una entre otras libertades, una de las cuales es también la libertad de colmar tus días y tus horas según tus inclinaciones, que tal como yo entiendo su concepto, ese concepto es un concepto totalmente alusivo a una dimensión que Berlin llamaría positiva de la libertad, como autorrealización. Y esto te lo agrego, Irune, porque por lo general se tiende a asociar el concepto de libertad moderna de Constant al concepto de libertad negativa de Berlin. Y yo creo que eso es un error. El concepto de libertad moderna en Constant incluye dimensiones, algunas de las cuales son negativas, y otras de las cuales, en terminología de Berlin, son positivas. Por ejemplo, la posibilidad de participar en política o por ejemplo, la libertad de autorrealizarte. Y esto también tiene que ver con un contexto. Ya no hay esclavitud, lo cual impide que todos hagamos política, tenemos que necesariamente nombrar representantes. Hay un contexto, además, donde el comercio intenta desplazar a la guerra en la relación de los estados, donde la vida privada ofrece un horizonte enorme de posibilidades para canalizar nuestros proyectos de vida, pero además un contexto que también ofrece problemas, que es un punto que a veces también se deja de lado en la conferencia, porque me parece que sería un error muy grande creer que Constant es un paladín de la libertad moderna. Él cree que justamente la parte final del texto es quizás la más jugosa, porque es la parte donde paradójicamente Constant sale al rescate de la libertad antigua, en un contexto, como era el contexto francés de la época, muy indiferente desde el punto de vista público, muy sedado cívicamente después de la experiencia napoleónica, y un contexto, el de las sociedades modernas, este tema también está en Tocqueville después, donde se han perdido los lazos sociales y donde aflora una marcada atomización, ¿no? Es un contexto donde el individuo, para citar a Constant, está perdido en la multitud, que es una expresión muy fuerte que después aparece en Mill, Lost in the Crowd, dice Mill en el ensayo sobre la Civilization. Los hombres están solos, no hay lazos, y está también en Tocqueville. Por eso Tocqueville vuelve de América tan entusiasmado con su lectura de la vida asociativa en Estados Unidos, frente a un mundo, el europeo o el francés en particular, muy atomizado, muy afectado por una enfermedad que en esa época se acuñó en Francia con un nombre que después en el mundo anglosajón tomó otros destinos, que es la expresión individualismo. Pierre Rosanvallon ha estudiado esto muy bien. La gran enfermedad de la época se acuñó en Francia con la expresión individualismo como sinónimo de indiferencia, apatía, retraimiento, despreocupación de los ciudadanos que se encierran en su vida y se desentienden de los destinos colectivos. Individualismo es una palabra de origen francés. Lo que pasa es que después en el mundo anglosajón cobró otras connotaciones más ligadas, como tú sabes, a la iniciativa individual, etcétera, ¿no? Perdón, creo que me extendí demasiado. No, está estupendo. Por último, yo creo que una vez podemos entender esa diferenciación que nos has contado, al final Constant se inclina, ¿no?, digamos, por la defensa de este segundo tipo de libertad. Y me gustaría preguntarte qué cuestiones crees que llevan a él, ¿no?, a ver con mejores ojos ese tipo de libertad o libertades, como tú nos indicabas. Bueno, yo creo que ahí tiene mucho que ver el contexto, porque esta conferencia, si tú miras las primeras versiones de esta conferencia, los especialistas en Constant consideran que la primera versión de este tema aparece en un libro publicado por Madame de Staël, del cual se sospecha fue coautor Constant a fines de 1700, o por el año 1798, por ahí,
Lo que ocurre es que, bueno, eran amantes, porque ella era la esposa del embajador de Suecia en París, quizás no quería exponer su nombre de manera tan abierta como coautor, pero en el capítulo 3 de una obra de ella que se llama Consideraciones actuales que pueden terminar con la revolución, aparentemente aparece la idea central de esta conferencia. Pero en ese momento, muy orientada, con mucho énfasis en llamar a la vida privada. Claro, Francia venía de una época de hiperpolitización, el terror revolucionario, etc. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando él publica la conferencia, el contexto había cambiado diametralmente, porque ahora lo que se trataba no era de llamar al sosiego de la vida privada a un ciudadano que se había hiperpolitizado, sino al contrario, a un ciudadano que se había despolitizado, llamarlo a la vida pública. ¿Por qué? Porque yo creo que en la base del argumento de Constant, y sobre todo al final, está la idea de que una sociedad despolitizada es una sociedad que contribuye a la causa de la tiranía. Es decir, que cuanto más atomización hay, más le dejas abierto el espacio al poder para que avance. Constant es un autor que considera que el poder es un flagelo y que tiene una lógica expansiva muy grande. Entonces, en la medida en que no haya individuos que interactúen y llenen espacio público, ese espacio lo llena el gobierno. ¿Entiendes? Entonces, ese final es muy importante porque él le habla ahora a esa Francia post-napoleónica, indiferente, individualista en términos tocquevillianos, en los términos de la época como desinteresada, lo que hoy llamaríamos el fenómeno de la desafección pública, ¿no? Y entonces él sale al rescate de la libertad moderna, de antigua, con dos argumentos sucesivos. El primer argumento ya estaba en anteriores escritos de Constant. Por ejemplo, en el año 1806 ya está este argumento de considerar que la libertad política, el ejercicio de la vida pública y ciudadana, es una garantía de libertad civil. Ese argumento ya está antes. Es un argumento instrumental. Lo más importante es la libertad privada, civil, moderna, pero a los fines de preservarla, la garantía es la libertad política. Incluso en el año 1806, él esgrime el mismo argumento que en la conferencia. Vivir de puras libertades civiles sin libertades políticas es como pretender vivir en un edificio sin construir antes sus cimientos. Ahora, al momento de dar la conferencia, él agrega, y esto es nuevo de toda novedad en la conferencia, no está antes en Constant este argumento, agrega otro argumento mucho más fuerte. Daría la impresión de que en el contexto, cuando él dicta la conferencia, el argumento es instrumental de la garantía le quedara chico, y entonces da un paso más allá, y llega a decir que el ejercicio de la libertad política es un medio de perfeccionamiento humano, que ennoblece nuestro espíritu, que completa nuestra educación moral, y por eso hace un llamado muy ferviente, abriéndose prácticamente al sufragio universal a todos los ciudadanos para que participen, y hace un llamado muy ferviente a las instituciones para que abran canales de participación ciudadana. Muy curioso porque cuando tú lees ese final, incluso la terminología casi es muy rusoniana, es un final muy rusoniano el de la conferencia, llama mucho la atención. A Constant le costaba mucho criticar a Rousseau, de hecho lo critica con mucho respeto en la conferencia, hasta lo considera el más ilustre de los filósofos, de manera que esto también pone en duda esa caracterización de Constant como un liberal puro. Ese final además, te robo un minuto más, o sea, Constant lo que dice, Constant en ese momento tiene un doble frente. Por un lado está discutiendo en términos teóricos con Bentham y el utilitarismo. La felicidad no es el fin más principal que tenemos que buscar en la vida, hay fines superiores a la felicidad, y el fin principal es nuestro propio perfeccionamiento. De hecho, él tiene un ensayo escrito que se llama Sobre la perfectibilidad del género humano. Perfectibilidad que a escala individual, por ejemplo, se percibe o se experimenta
cuando una persona es capaz de imponer su razón a sus sentimientos más puros, a sus inclinaciones más inmediatas, y así, por ejemplo, ser capaz de sacrificar el presente o su felicidad presente en nombre del futuro. Y el otro frente de batalla que tiene es toda la Francia ultrarrealista, los seguidores del duque de Artois, que es el futuro Carlos X, el hermano de Luis XVIII, que son los que quieren regresar a un modelo absolutista de monarquía, y para hacer frente a ese enemigo, digamos, es que él llama a una participación activa para cerrarle posibilidad electoral a este frente. De manera que, vuelvo al inicio, esta conferencia tiene sus trampas, es una conferencia que ha sido muy estereotipada, leída muy superficialmente, y estos detalles me parece que hay que tenerlos muy en cuenta para poder comprenderla mejor. Bueno, muchísimas gracias, Enrique. Hemos llegado al final de esta entrevista. La verdad ha sido una entrevista muy, muy, muy interesante. Yo recomiendo a todo el mundo que vea este vídeo, que si le interesa, pues también acceda a esa conferencia y siga, ¿no? Experimentando un poco en los diferentes conceptos de libertad que han ido surgiendo a lo largo de la historia. Y la verdad es que nos vemos muy pronto en otro episodio sobre otro de estos autores que al inicio comentábamos. Así que muchísimas gracias. Bueno, será un gusto para mí, y yo te agradezco mucho, y al Juan de Mariana, por supuesto.